Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la quinta clase del curso de legislación laboral y planillas. El día de hoy vamos a ver el tema de desvinculación laboral. Buenas noches a los que recién se están conectando. Un tema importante dentro de la gestión también de recursos humanos, de las relaciones laborales. El área de recursos humanos, recordemos, que se encarga desde la llegada del trabajador, ¿cierto? Desde el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? La inducción, capacitación, desarrollo, correcto, evaluación de desempeño, toda la parte de crecimiento del trabajador dentro de la organización, correcto. Sin embargo, llega una etapa final, que es la etapa de desvinculación. ¿Cómo hacer una correcta desvinculación de un colaborador? ¿Cómo gestionar este tema dentro del área de recursos humanos? Un tema bastante sensible, correcto, un tema que si no se hace correctamente podría desencadenar una denuncia o una demanda laboral por despido arbitrario, injustificado, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante sensible dentro de la gestión de recursos humanos, dentro de las relaciones laborales, ¿sí? El objetivo de la sesión del día de hoy, al finalizar la sesión, usted y los estudiantes identifican los conceptos esenciales de la desvinculación laboral en el Perú, ¿sí? Veremos la definición, las causales de extinción, procedimiento de desvinculación, aspectos económicos, recomendaciones para una correcta desvinculación, ¿sí? ¿Qué es una desvinculación laboral? ¿Sí? ¿Qué es una desvinculación laboral? Como siempre lo hacemos en todas las clases, vamos a conversar previamente, ¿no?, sobre este tema. ¿Qué conceptos tienen ustedes sobre desvinculación laboral? ¿Qué percepción tienen? ¿Qué experiencias tienen en sus empresas? A ver si lo vamos escribiendo en el chat, por favor. Para ustedes, ¿qué es desvinculación laboral? Para iniciar la sesión del día de hoy. ¿Qué es desvinculación laboral para ustedes? Vamos a leer sus comentarios. ¿Sí? Recuerden que no hay comentario bueno ni malo. La idea aquí es aportar, la idea es conversar, motivar la participación también de ustedes para que se entienda mejor lo que vamos a exponer el día de hoy. Vamos a leer los comentarios. Caterine Negra nos dice, es la finalización del vínculo laboral, correcto, es la finalización del vínculo laboral, ¿sí? Es, digamos, ya la parte final de la experiencia del colaborador dentro de la organización. Término de una relación laboral, nos dice Mabel Lezama. Diana Vargas nos dice término de la relación laboral. Johanna Leiva nos dice fin de la relación laboral. Correcto, es esto, ¿sí? La vinculación laboral es el término del vínculo laboral, ¿sí? Se termina el contrato de trabajo, ¿sí? Ya hemos visto las distintas formas de contratación, los contratos de trabajo, y ahora vamos a ver cómo es que terminan estos contratos de trabajo, cómo se termina el vínculo, la relación entre el empleador y el trabajador, ¿correcto? Sin embargo, hay que hacerlo, ¿no?, de acuerdo a lo que dice la norma laboral, ¿sí? Un empleador, una empresa no puede despedir sin causal justa a un trabajador. Y si es que existe esa causal justa, aun cuando existiese causales para que se aplique un despido, por ejemplo, se debe seguir un procedimiento, el debido proceso que está estipulado en la norma laboral. Comunicar al trabajador, ¿no?, los cargos que se le están imputando, ¿correcto? Darle el tiempo para que responda según la norma, ¿sí? Entonces, después de eso, ya aplicar otra comunicación donde después de analizarlo, ¿no?, la respuesta del trabajador ya se desvincula. Más adelante vamos a ver el debido procedimiento de un despido laboral, ¿no? Entonces, no se puede despedir a un trabajador sin causal, ¿sí?
tiene que haber un motivo que esté dentro de la normativa laboral. ¿Sí? Y les voy a lanzar una pregunta, ¿sí? A ver si es que ya lo hemos visto antes. Dentro de los primeros 3, imaginemos que Juan Pérez ingresó a la empresa a trabajar en el mes de enero, ¿sí? En el mes de enero ingresó a trabajar a la empresa. Dentro de los 3 primeros meses, la empresa lo puede despedir a Juan Pérez sin causal alguna. ¿Qué dicen ustedes? Si Juan Pérez empezó en el mes de enero, dentro de los 3 primeros meses, o sea, enero, febrero y marzo, desde enero hasta marzo, ¿la empresa podría despedirlo sin causal alguna? ¿Tendría derecho a una liquidación de beneficios sociales? En este caso, ¿tendría o no tendría derecho a una liquidación de beneficios sociales? Vamos a leer los comentarios. ¿Sí? Catherine, vamos a leer los comentarios, a ver. Caterine Negra nos dice sí, porque está en periodo de prueba, correcto, ¿sí? David Anchagua Pablo nos dice sí. Diana Vargas nos dice que sí, por el periodo de prueba. Sí, dice Caterine Negra. Johanna Leiva dice sí, ¿no? Con respecto a la liquidación de beneficios sociales, sí, sí le corresponde siempre que haya cumplido 30 días, ¿sí? Recuerden, siempre que haya cumplido 30 días. Excepcionalmente, hay una excepción, ojo con esta información, excepcionalmente si es que es, por ejemplo, una gestante. Si es una gestante, no puede ser desvinculada dentro del periodo de prueba, ¿sí? Porque estaría incurriendo en una falta a la empresa, ¿sí? Entonces, como vemos, el proceso de desvinculación es bastante sensible. Vamos ahora con la definición, los conceptos. ¿Qué es la desvinculación laboral? Es el proceso mediante el cual se procede a finalizar el vínculo laboral y o contrato, conforme a la normativa vigente aplicable. Comprende la formalización de la extinción del vínculo, ¿sí? Toda extinción del vínculo laboral debe hacerse por escrito, ¿correcto? Debe hacerse por escrito. Excepto algunos contratos temporales, contratos a plazo determinado que se podría estipular cláusulas, ¿no? Donde se indique que el empleador no está obligado a comunicar el fin, ¿no? o la no renovación del contrato. Pero mientras haya un contrato de trabajo vigente y haya causales de despido, se debe hacer debidamente, con documentos, con documentos. La base legal, para la base legal de todo lo que es desvinculación, tenemos el Decreto Supremo 003-97-TR, el texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y en su modificatoria efectuada por el Decreto Legislativo número 1246. ¿Sí? Tiene su base legal. Esa base legal es importante, tienen que analizarla, ¿no? No solamente se limiten a lo que vamos a compartir el día de hoy. En todas las diapositivas que se está entregando en el presente curso, se está consignando la norma, la base legal. Entonces, usted también repase la base legal, porque ahí va a encontrar una explicación más extensa, ¿no? Y tiene que trabajar de la mano con esta base. Se le presenta un caso en su empresa y debe resolverlo, a su lado tiene la base legal para poder avanzar, para poder resolver. ¿Sí? Cuando iniciamos la primera sesión laboral, la primera sesión de clases, le mencioné que la gestión de recursos humanos o el área de recursos humanos tiene dos pilares. ¿Sí? Dos pilares. El primer pilar es la gestión de recursos humanos. El primer pilar es la legislación laboral, conocimientos en legislación laboral. Y el segundo pilar era la gestión de recursos humanos. Si no se conoce legislación laboral, va a ser complicado gestionar recursos humanos para saber qué pasos hay que dar. Entonces, estamos llegando ya a la parte final del curso, estamos ya en la quinta sesión, el día
sábado tendremos la última sesión. Sin embargo, yo les aconsejo, les sugiero que después de haber ya hecho este curso de legislación laboral, en el cual estamos aprendiendo temas actuales de la normativa, no casuística, fortalezcan sus conocimientos con un curso de recursos humanos, ¿no? De gestión de recursos humanos. Entonces, es importante que fortalezcan con la gestión de recursos humanos, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar. Vamos a leer el chat. Creo que hay unos mensajes. A ver. Diana Vargas, sí, con beneficios de vengados. Correcto. David Anchagua Pablo nos dice sí. Los beneficios son irrenunciables, correcto. Todos los beneficios laborales son irrenunciables, aun cuando usted ya haya firmado la liquidación de beneficios sociales y después de haberla firmado se dio cuenta de que no era el monto que le correspondía, no importa cuánto tiempo haya pasado, usted tiene todo el derecho siempre de ir a hacer su denuncia o exigirle al empleador bajo una negociación que cumpla con el pago completo pues, de beneficios laborales. ¿Sí? Fabiana Quinto Guamán nos dice, por periodo de prueba, sí y sí tendría beneficio social si tiene un mes laborando, correcto. Eso fue en referencia a la pregunta que hemos lanzado aquí en la clase. David Anchagua Pablo nos dice, profe, una consulta, envió el cálculo del costo laboral. David, me imagino que te refieres a cómo se encuentra el porcentaje que mencioné de 45, 46%. Sí, a ver si me confirmas en el mensaje. ¿Te refieres a, ok, David, todavía no lo envío? Lo voy a enviar, se lo voy a hacer llegar a la señorita coordinadora del curso para que se lo remita, ¿correcto? Le voy a enviar un cuadro comparativo de mediana, grande, pequeña y micro para que vean la variación porcentual, ¿sí? Y tengan más, cuando tengan, por ejemplo, que cuando tengan una participación en el área de recursos humanos y con el tema de cálculo de beneficios sociales, tengan ya a la mano, o sea, en su mente, presente ese porcentaje, ¿sí? En mediana y gran empresa, 46%. O sea, el colaborador gana 1.025, le multiplica el 46% y eso es el adicional en costos laborales mensual. Si es pequeña empresa, el 23%. Si es micro, el 12 o 13%. Sí, sí, lo voy a enviar. Está pendiente, David. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Las causales de extinción del contrato de trabajo. La primera causal que vamos a ver el día de hoy es el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural. El fallecimiento del trabajador extingue la relación laboral. El fallecimiento del empleador extingue también la relación laboral si fuese una persona natural. Hay personas naturales con un negocio, ¿sí? Que tienen trabajadores bajo un RUC, ¿no? Entonces, si es que fallece, también se extingue. Si existe voluntad de los herederos de continuar con la operatividad del negocio, el contrato del trabajador se mantiene. También se va a dar la extinción del vínculo laboral cuando la empresa está declarada en quiebra, cuando está en rojo, cuando ya se liquida todo, ¿no? También ya no va a haber, digamos, una causa objetiva para la contratación, se estaría terminando el contrato de trabajo. Vamos a ver el siguiente punto. Causales de extinción del contrato de trabajo, también tenemos la renuncia voluntaria. Cuando un trabajador ya no desea continuar en una empresa y quiere renunciar, tiene que hacerlo con el debido proceso. Tiene que cumplir con lo que indica la norma. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que el trabajador que quiere renunciar a una empresa debe hacerlo con 30 días de anticipación y por escrito, ¿sí? Aviso de 30 días de anticipación.
¿Por qué es que la norma prevé esta cantidad de días? Pues porque hay puestos de trabajo que son cruciales, ¿no? Que tienen bastante responsabilidad. Y también porque los empleadores necesitan de un tiempo razonable para encontrar el reemplazo de los trabajadores, para que se realice un proceso de selección, ¿no? Un reclutamiento, selección, la capacitación, la inducción. La norma también tiene excepciones. Nos dice que el trabajador podría enviar un documento, una solicitud escrita al empleador donde le solicita la exoneración de este plazo y queda facultad del empleador decidir si es que le da digamos, esta exoneración, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, por favor, si todo está claro, consignen en el grupo. Si hay alguna consulta también, consignen, por favor, para poder explicar, para poder avanzar. Recuerde que si es por fallecimiento, ¿no? El fallecimiento indica que si es que fallece el trabajador, se extingue el vínculo, también si es que fallece la empresa, ¿no? En este caso, si es persona natural, ¿no? O si es persona jurídica, si es que está en quiebra. Si es persona natural, por fallecimiento, por muerte, ¿no? Y en el caso de la renuncia, si es voluntaria, tiene que hacerse con 30 días de anticipación y por escrito, ¿sí? Pero si el trabajador quiere con urgencia retirarse de la empresa, puede presentar un documento escrito pidiendo la exoneración. Y la empresa va a tener 3 días para responderlo. Si no lo responde en 3 días, se entiende, se da por entendido que lo ha exonerado. El trabajador procede a dejar de asistir a la empresa, ¿sí? Y después de la desvinculación, recuerda usted que la empresa tiene 48 horas para hacer el pago de sus beneficios sociales, ¿sí? Vamos a leer el chat, de pronto hay una consulta. David Anchagua Pablo nos dice, todo está claro. Caterine Neira dice, profesor, en caso que un colaborador renuncie y trabaje hasta ese mismo día, ¿puede hacerlo? Nadie puede obligarte a seguir trabajando. Recuerde que el trabajo debe ser voluntario. Sin embargo, sí hay que hacerlo con apego a la norma. Como he mencionado, son 30 días de anticipación. ¿Qué pasa si es que usted presenta una carta, presenta una renuncia diciendo que hoy es su último día de pago, perdón, su último día de trabajo? Entonces, ahí debe consignar 2 líneas, ¿no? O 3 líneas, ¿no? Donde usted solicita la exoneración. Por medio del presente, no presento mi carta de renuncia, siendo mi último día de trabajo el día de hoy. Asimismo, solicito a la empresa se me conceda la exoneración de los 30 días de anticipación. Y si el trabajador ya está decidido a no ir al siguiente día, al margen de la respuesta de la empresa, ese trabajador ya decidió que no va a ir, pues hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Que la empresa de pronto denuncie al trabajador, porque no lo exoneró. Y de pronto hasta la empresa podría denunciar o demandar perjuicios económicos, porque podría justificar que no le avisó con la debida anticipación y que no tenía el reemplazo en ese momento. Eso no exime al empleador de que a usted le paguen sus beneficios sociales, su liquidación de beneficios sociales. Algunos empleadores lo que hacen es prolongar esto. Si usted presenta una carta de renuncia y no le han dado la exoneración de los 30 días, le van a iniciar un proceso por abandono de trabajo. Por abandono de trabajo. Le van a enviar una carta, después de los 3 días consecutivos, le van a enviar una carta notarial imputándole abandono de trabajo por inasistencia injustificada. Y usted va a tener que hacer su descargo. Pero si ya estuvo decidido a irse de la empresa, lo más probable es que ese trabajador no presente ningún descargo. La empresa esperará el tiempo, ¿no?, de la respuesta. Pasado el tiempo que estipula la norma, le enviará otra notificación, otra carta notarial indicándole que usted ha sido despedido. Despedido por abandono de trabajo, ¿sí? Entonces, si usted es despedido por abandono de trabajo, no es bueno para el currículum de un trabajador,
porque en su hoja de liquidación, ¿cuál va a ser la causal de la extinción? Abandono de trabajo, despido por abandono de trabajo. Cuando usted vaya a otra empresa y en esa empresa le pidan referencias laborales y llamen a su empresa anterior, en el área de recursos humanos van a dar esa información. El motivo del cese fue por desvinculación, por despido, por abandono de trabajo. Entonces, una empresa que está contratando a un nuevo colaborador va a revisar esos antecedentes. Y muchas empresas dudan mucho en contratar a alguien que hizo abandono de trabajo porque podría, se dice que los seres humanos son proclives a repetir sus conductas, entonces podría hacer lo mismo en esa empresa. Entonces, siempre la premisa es, si alguien se quiere desvincular de la empresa, hágalo con la debida anticipación. Si se presenta un caso fortuito de emergencia, por ejemplo, que tenga que viajar, de pronto un familiar está enfermo, no tiene quien lo cuide, usted tiene que ir, o ocurrió un accidente, la mejor forma de hacer las cosas es la comunicación. Sincérese con el empleador, exponga sus motivos, converse. La mejor forma de solucionar los problemas es la comunicación y lo mejor, lo más recomendable es siempre irse bien de las empresas. Vamos a ver si es que hay más consultas. David Chagua Pablo nos dice todo claro. Adriana Cuenca Castillo, todo claro. Caterina Neira, gracias, profesor. Okay, vamos a continuar entonces con las siguientes causales. La tercera causal es el término de contrato. El término de contrato por vencimiento del plazo pactado por las partes. Entonces, si el contrato fue por 3 meses, por ejemplo, 4 meses, al finalizar el último día del plazo del contrato, el empleador no está obligado a comunicar que ya no se va a renovar. No está obligado, ¿sí? Para que esta causal, ¿no?, surja efecto, pues la empresa debe respetar los plazos del contrato. Si su contrato es por 3 meses, imaginemos un contrato por 5 meses, la empresa no está obligada a anunciarle, a comunicarle a usted que ya no se le va a renovar, siempre que la empresa cumpla con los 5 meses. Si lo sacan días antes, si días antes de que termine su contrato no lo dejan entrar a la empresa, es un despido, ¿no?, sin causa justa, injustificado, ¿correcto? Entonces, esta es la causa de término de contrato. Para eso los contratos deben estar debidamente celebrados, debidamente redactados. Recuerda usted que debe consignar la causa objetiva, lo vimos en la clase de contratación, que es la causa, el motivo por el cual se contrata al trabajador para realizar determinada tarea, determinada función. El plazo del contrato de trabajo. Y el plazo es importantísimo, vital. ¿Correcto? Si hay hasta aquí alguna consulta, por favor, utilicemos el chat. O una manito si todo está claro. Ok, todo está claro entonces. La clase pasada les mencioné un caso. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador llegó a la empresa y no lo dejaron entrar? Presuntamente habría un despido, ¿no?, sin causa justa, ¿no? Un despido que podría ser injustificado o arbitrario. ¿Qué es lo que debería hacer el trabajador en ese caso? A ver si alguien recuerda. Si un trabajador va a la empresa, a las 8 de la mañana es su hora de ingreso, pero llegó y no lo dejaron entrar. ¿Qué debería hacer el trabajador para demostrar que efectivamente no lo están dejando entrar y para luego ir a una fila? La vez pasada le mencioné, no sé si lo recuerdo. Correcto, Carla García nos dice acudir a la policía para que haga una constatación policial, ¿sí? Levantar un acta donde se indica, ¿no?, se deja constancia que el trabajador no
acudió, ¿no? Principalmente la constancia es que acudió a su centro de labores, que asistió, pero que no lo dejaron entrar. ¿Sí? Porque si no se deja constancia de que no lo dejaron entrar, entonces la empresa luego, si el trabajador se retira, por ejemplo, no hizo nada, al siguiente día no fue, al tercer día no fue, al cuarto día no fue, pero nunca comunicó nada, ni hizo la constancia, ni fue a una fil, dejó pasar el tiempo y pensando seguramente en después proceder legalmente, ya pasaron los 3 días. Entonces, hay empresas que hacen malas prácticas en recursos humanos y lo que podrían hacer es imputarle una causal de despido por faltas injustificadas. Y no tendría sustento el trabajador. Los registros de asistencia son importantes también, los controles de asistencia. Actualmente tenemos controles que son digitalizados, son electrónicos, otros que son manuales a través de los formatos y las firmas con lapicero. Sin embargo, debe usted tener controles de asistencia. Verificar que todos los días los colaboradores firmen la asistencia. Y usted como colaborador también preocuparse en firmar su asistencia todos los días, no olvidarse. Vamos a continuar. Aquí hay una consulta de Carla García, nos dice, ¿aplica para contrato de locación de servicios en empresas privadas? En el caso de, estamos hablando de un contrato de trabajo, ¿sí? La extinción del vínculo es para contrato de trabajo. La clase de hoy es desvinculación laboral para todos aquellos que están en planilla, con contrato definido, con contrato determinado o con contrato indeterminado. ¿Sí, Carla? En el tema de contrato de locación de servicios, son contratos civiles que van a tener sus cláusulas de motivo de extinción. Por ejemplo, una cláusula de un contrato de locación de servicio podría ser si es que el locatario, si es que el locatario, por ejemplo, corrobora de que el locador no está haciendo correctamente su trabajo. Y, por ejemplo, si es que el periodo de ejecución fue de un mes y el locador aún no ha terminado, si es que se podría poner una cláusula, ¿no? Si el locador no cumple con terminar el trabajo en plazo establecido, el contrato en automático será extinguido, ¿no? Sí, ya es un contrato civil, no es un contrato laboral. En el caso de los contratos laborales debe haber una causa justa y esa causa se tiene que ajustar a lo que dice la legislación laboral. La legislación laboral es clara en indicar cuáles son las causales y justamente son las que estamos viendo en la clase del día de hoy. ¿Sí, Carla? Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente causa. La causa número 4, mutuo acuerdo o coordinación. El acuerdo para poner término a una relación laboral se llama mutuo disenso. Y siempre debe ser por escrito. Y si no está por escrito, consignarlo en su hoja de liquidación. Es gratuito, por lo que no se requiere un pago adicional, pero en la práctica se observan ciertos incentivos, ¿no? En el caso del mutuo disenso es cuando después de una negociación el empleador con el trabajador han llegado a un acuerdo, ¿no? La norma laboral indica que para que se dé un mutuo disenso no debe haber ningún pago de por medio, ¿no? Sin embargo, en las prácticas actuales dentro de las empresas, cuando se hace un mutuo disenso, siempre hay un acuerdo económico. El acuerdo económico, ¿no? Que se pasa dentro de las liquidaciones con los conceptos, por ejemplo, de gratificación extraordinaria que la empresa puede dar, ¿no? Que la norma le permite. Digamos que de alguna forma se maquilla el concepto, práctica que hacen algunas empresas, ¿sí? Que utilizan el concepto de gratificación extraordinaria para hacer pagos por mutuo disenso. Persiste el deber de liquidar y pagar los beneficios sociales del trabajador, ¿no? No impide demandar daños y perjuicios al empleador. Recuerde usted que no importa si el trabajador firmó la hoja de liquidación, que no importa si es que fue y cobró el dinero.
Si es que después de haber hecho esto, tomó conocimiento que la empresa lo ha liquidado incorrectamente, que le falta dinero, no ha perdido su derecho a cobrarlo. Tendrá que hacer su denuncia en SUNAFIL o demanda al Ministerio de Trabajo para que la empresa le compense, para que la empresa le reintegre ese monto. Vamos a ver la siguiente causal. La causal número 5. La causal número 5 nos dice invalidez absoluta permanente. Extingue de pleno derecho y automáticamente la relación laboral desde que es declarada conforme al artículo 13. ¿Qué nos dice el artículo 13? Nos dice lo siguiente. La invalidez absoluta temporal suspende el contrato por el tiempo de su duración. La invalidez parcial temporal solo lo suspende si impide el desempeño normal de las labores. Debe ser declarada por el Instituto Peruano de Seguridad Social o el Ministerio de Salud o la Junta de Médicos designada por el Colegio Médico del Perú a solicitud del empleador. Incapacidad para trabajar igual o mayor al 66.66%. Entonces, como vemos, también es una causal de extinción del contrato de trabajo, una invalidez absoluta o permanente. En este punto también hay que tener bastante prudencia, ¿no? Debido a que hay que determinar, ¿no? También el tema si es que esta invalidez temporal o permanente se produjo, ¿no? Debido a un accidente laboral, un accidente dentro de las funciones del trabajador, o si es que fue fuera de su horario de trabajo. Entonces hay que considerar también esos puntos. Vamos a ver la siguiente causal, la número 6. La jubilación, causales de extinción del contrato de trabajo, la jubilación. La jubilación es obligatoria para el trabajador, hombre o mujer, que tenga derecho a pensión de jubilación a cargo de la Oficina de Normalización Previsional o NP, o el sistema privado de administración de fondos de pensiones, ¿no? Que son las AFPs. La jubilación también, ¿no? Entonces, si hasta aquí hay alguna consulta, por favor, pueden consignarlo para poder conversarlo. A ver, vamos a leer el chat. Si hay alguna consulta, por favor, pueden consignarlo antes de pasar al siguiente punto. Vamos en el punto 6, la jubilación. David Anchagua Pablo, a ver, David, si hay proyectos de ley para disminuir la edad de jubilación. ¿Sí? Hay proyectos inclusive que se está hablando hasta los 60 años. Con la nueva reforma de la AFPs, ¿te refieres, David, a los retiros extraordinarios, ¿no? Que ha habido de las AFPs y el gobierno, digamos, rompió la norma y dijo aquí pueden hacer retiro, ¿no? De AFPs. No va a variar la cantidad de años, porque la jubilación no mide cuánto tienes, la jubilación está midiendo la cantidad de años. Y en el caso de las excepciones que ha habido el gobierno, que ha dejado que las personas retiren de forma voluntaria algunos montos de la AFP, eso no va a variar la cantidad de años de servicio que ya lleva. Freddy Salvador, ¿qué derechos se derivan en caso de la invalidez permanente que produzca en el centro a ver, Freddy Salvador nos dice, ¿qué derechos se derivan en caso que la invalidez permanente se produzca dentro del centro laboral? Sí, para eso las empresas a todo colaborador tienen que contratarle un seguro vida ley, Freddy. En caso de que el accidente haya ocurrido dentro del centro de labores, el seguro vida ley le va a compensar, ¿no? En la clase anterior hemos visto, ¿no? Todo lo que cubre el seguro vida ley.
¿Alguna consulta adicional, por favor? Por favor. Si tienen alguna consulta adicional, por favor. A la pregunta de Freddy, por ejemplo, el seguro Vida Ley Freddy, por muerte natural cubre 16 remuneraciones asegurables. Por muerte accidental, 32 remuneraciones asegurables, ¿no? Y por invalidez total y permanente original de un accidente, 32 remuneraciones asegurables. José Melendres, ¿en qué tipo de empresas se da el seguro Vida Ley? En todas. Es obligatorio para todas las empresas. Es obligatorio para todas las empresas seguro Vida Ley. Vamos a avanzar para llegar al punto 7. El despido, ¿no? El tema más sensible dentro de la gestión de recursos humanos. Cómo despedir de forma correcta a un colaborador. Cómo hacerlo, ¿no? Hay situaciones bastante complejas, ¿no? Por ejemplo, cuando el trabajador no tiene un domicilio establecido, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador se quiere notificar al trabajador, se le quiere en un despido, recuerde usted que se le tiene que dar al trabajador, se le tiene que entregar una carta donde se le impute las causas, donde se le ponga en conocimiento por qué es que se le está imputando, ¿no? La falta grave, causal del despido. Y el trabajador va a tener que responder luego. Y después de esa respuesta, la empresa ya le envía la carta de despido. Sin embargo, ¿qué pasa con un trabajador que no quiere firmar el cargo de recepción de esa carta de imputación de falta grave? No la quiere firmar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enviársela notarialmente. Hay que enviársela notarialmente. Sin embargo, ¿qué pasa si es que no se puede ubicar al trabajador en su domicilio? Entonces va a tener que ser en el domicilio de él, que consignado en el contrato de trabajo, ¿cierto? Va a tener que ser ahí. Va a tener que diligenciarlo notarialmente. Y si no hay nadie en esa casa, ¿qué se hace? Bajo puerta. Pero se debe dejar constancia. Si no tiene puerta a la casa, imaginemos, no hay por dónde meter el documento por el techo, será, pero se tiene que diligenciar, ¿sí? Hay situaciones bien complejas, bien complejas. Entonces, vamos a hablar del despido. El despido es la decisión unilateral del empleador de extinguir la relación laboral, ¿no? Y siempre tiene que haber una causa justa, una causa que esté dentro de la normativa laboral peruana. Dicha decisión solo es válida si se motiva en una causa prevista por la ley, falta grave y debidamente comprobada, para la cual es necesario otorgar al trabajador el derecho de defensa o preaviso, ¿sí? Recuerde usted que primero se envía una carta de preaviso de despido. Señor Juan Pérez, por no la presente, ¿no? La empresa le está imputando a usted la causal, ¿no? Le está imputando la falta grave, ¿no? De abandono de trabajo. Dicha causal se sustenta en sus 3 faltas injustificadas consecutivas, los días 26, 27 y 28 de agosto. Y después de recibir esa carta de preaviso, Juan Pérez, que es el trabajador imputado, debe responder también por escrito a la empresa, justificándose, si hubiese alguna justificación. Después de ello, la empresa analiza la respuesta y envía otra carta que ya es de despido. Ese es el debido proceso de un despido. En breve vamos a ver los plazos también para que quede más claro. Por eso es importante que conozca el tema. ¿Cuáles son las causales para el despido? Las causales son las faltas graves, ¿no? Por ejemplo, una causal es el abandono de trabajo. ¿Cuándo se configura un abandono de trabajo? Cuando hay más de 3 faltas injustificadas, ¿sí? Dentro de un mes consecutiva, ¿no?
O cuando hay, por ejemplo, otra causa grave son las tardanzas reiterativas, ¿no? O si es que el trabajador llega ebrio también, ¿no? Es una causa grave. David Anchagua Pablo dice, ¿cuántas faltas? En el tema de las faltas, la normativa laboral peruana nos dice que si es más de 3 días consecutivos, ¿sí? Si es más de 3 días consecutivos, o sea, 4 días consecutivos ya es causal de despido, ¿sí? La norma dice, si el trabajador tiene más de 3 días, no, más de 3 faltas consecutivas, es una causal de despido, o sea, 4, acuérdense, ¿sí? 4. Más de 3, 4, ¿sí? O también si es que tiene dentro del mes o dentro de los 30 días calendario, tiene 5 faltas no consecutivas. Imaginemos que en la semana 1 faltó 2 días, en la semana 2 faltó 2 días, y en la semana 3 faltó un día. Ya se configuran las 5, ¿sí? O también si dentro del primer semestre o segundo semestre, dentro de 180 días calendario, o sea, si dentro de 6 meses, de un periodo de 6 meses, faltó más de 15 días también es causal, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta, David, ¿sí? Eso está en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿sí? Esa es falta grave, ¿sí? Entonces, si hay más consultas, por favor, consígnenlo en el chat. Vamos a avanzar con la siguiente causal. La causal número 8, la terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y formas previstos por la presente ley. Son causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo, el caso fortuito y la fuerza mayor, la disolución y liquidación de la empresa y la quiebra, ¿no? Que lo comentamos al inicio de la clase. Si la empresa quiebra, ya se extingue el vínculo, porque ya no hay una causa objetiva de contratación, ¿cierto? La reestructuración patrimonial sujeta al decreto legislativo número 845, ¿sí? Si una empresa quiebra, se tiene que terminar el vínculo. Sin embargo, la quiebra de una empresa no exime la obligación del empleador de pagar los beneficios pendientes, la liquidación de beneficios sociales. Tiene que haber una liquidación de beneficios sociales, porque toda empresa que entre en quiebra tiene que ser liquidada, ¿cierto? Se van a vender todos sus activos, ¿sí? Y de acuerdo a ello, y de acuerdo a la legislación, hay una prelación, o sea, un orden en el que tiene que hacerse el pago, ¿no? Y en ese orden, por supuesto, de cumplimiento de pagos, entre los primeros lugares están los trabajadores, ¿sí? Procedimientos de desvinculación, ¿no? En el caso de gerentes y personal de confianza, ¿cómo es que se hace la desvinculación? La normativa laboral no establece una formalidad, sin embargo, se han creado algunos puntos de obligatorio cumplimiento. Primero, se tiene que retirar la confianza por escrito, ¿sí? Recuerden ustedes que los trabajadores de confianza son aquellos eh, que tienen acceso a determinada información, ¿no? Información confidencial, ¿no? De las empresas. Y el empleador le asigna esta categoría. Se le asigna en el contrato de trabajo o a través de un documento, de un documento, de un memorando o a través de una adenda. Pero siempre la confianza que se le otorga, la categoría de confianza es otorgada a través de un documento escrito. Entonces, si para quitar la confianza, pues también tiene que ser por escrito, ¿sí? También tiene que ser por escrito. El retiro de confianza debe ser por escrito. En los casos que el trabajador no sea uno de confianza exclusiva, es decir, que sea un trabajador que ingresó a la empresa en un puesto que no era de confianza y fue ascendiendo hasta lograr el mismo, sí tiene derecho a la reposición en el puesto que ocupó previamente, aunque también puede optar por percibir la indemnización, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un despido arbitrario donde no hubo causal, ¿sí?
Entonces no hubo una causa justa para el despido y el trabajador ocupó tenía la categoría de confianza, entonces, pero cuando ingresó a la empresa no tenía la categoría de confianza, tenía otro puesto. Entonces, si es que el trabajador pide la reincorporación a la empresa, entonces va a ser repuesto no en el puesto que tenía con confianza, sino en un puesto donde estuvo anteriormente, ¿sí? Hay un micrófono encendido, creo. Ok, vamos a continuar. Tenemos el cumplimiento de metas. ¿Sí? Ahí también es una causal de despido, el cumplimiento de metas. Seguir el procedimiento legal de despido por capacidad. Se deberá otorgar al trabajador un plazo de 30 días para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. ¿Sí? Si es que un trabajador no está cumpliendo con los objetivos, no está cumpliendo con las metas establecidas, es importante que la empresa establezca los debidos controles, ¿no?, de la evaluación de desempeño. Tiene que trabajar en base a indicadores objetivos y tener todas las evidencias suficientes que puedan demostrar que el trabajador no está cumpliendo con la capacidad requerida y para la que fue contratado. Se le debe informar al trabajador para que corrija, para que demuestre su real capacidad y tiene 30 días para hacerlo. Caso contrario, la empresa ya tendrá todos los medios probatorios para despedirlo. ¿Sí? Buscar estrategias para acreditar el bajo rendimiento. La mejor forma de acreditar el rendimiento de los trabajadores es a través de indicadores. A cada tarea asignada hay que asignar indicadores. Hay que evaluar correctamente el desempeño. Evaluaciones periódicas sobre el rendimiento de los trabajadores, con la intención de que ellos mismos conozcan su desempeño y no puedan alegar desconocimiento cuando se les impute esta causal. Comunicaciones permanentes sobre un bajo rendimiento. Hay que hacerlo por escrito. Hay que hacerlo debidamente. Se deberán implementar programas de capacitación y adaptación en caso de innovaciones respecto a las funciones de cada trabajador. Todos estos programas deben estar documentados para acreditar la preocupación y participación del empleador en la mejora del trabajador. ¿Correcto? La empresa debe evidenciar que está gestionando la mejora del trabajador. Primero debe evidenciar que efectivamente el trabajador está teniendo un bajo desempeño y esto lo va a hacer a través de indicadores y de documentos escritos, ¿no?, donde se le informa al trabajador que de pronto no está cumpliendo con las metas, no está cumpliendo con los objetivos requeridos en ese puesto. Y después de ello, la empresa también tiene que hacer el esfuerzo y de forma demostrable para que el trabajador mejore. Sin embargo, si después de este esfuerzo que hace la empresa por capacitarlo, por informarle que tiene que mejorar, por tratar de potenciar su trabajo, el trabajador continúa en las mismas, aportando ineficientemente, ¿no? Entonces, la empresa ya tendrá todos los medios probatorios para poder aplicar el despido. ¿Correcto? También es una causal de despido las tardanzas reiteradas. ¿Sí? Hay casos, hay jurisprudencia. La Corte Suprema ha establecido una serie de requisitos que deben cumplirse para aplicar el despido por tardanzas. En la sentencia de casación laboral 13768 del año 2016, Lambayeque, se explicó que la falta grave es un hecho objetivo que requiere para su configuración los siguientes requisitos: que la impuntualidad, o sea, la tardanza, por ejemplo, sea reiterada, que sea varias veces, y donde el empleador, por supuesto, ha tenido que hacer su memorando, al trabajador por la tardanza y firmado por el trabajador el cargo, para que pueda luego demostrar efectivamente que ha sido reiterada. Que dicha impuntualidad haya sido acusada por el empleador, lo que mencionaba, por los memorandos. Que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas
Por ejemplo, amonestaciones escritas y suspensiones. Una vez acreditados estos requisitos, se configura la falta grave de impuntualidad reiterada. A ver, vamos a leer el chat. ¿Pueden visualizar la pantalla, por favor, si me confirman? Ok. Vamos a revisar el chat. ¿Habían consultas en el chat pendientes? Por favor, a ver si las consignan. Habían 3 o 4 consultas. Si tienen alguna duda, por favor, consígnenlo en el chat. Sí, esa era la consulta que estaba pendiente. Debía en Chagua Pablo. Nos dice, profesor, ¿cuántas tardanzas se consideran para despedir en un mes o en 6 meses o en un año? En el caso de las tardanzas, la normativa laboral indica que deben ser reiteradas, ¿sí? No especifica en el caso de las tardanzas un número establecido. En el caso de las inasistencias, sí, pero en el caso de las tardanzas no indica. Entonces, reiterada queda criterio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué reiterada? Podría considerarse reiterada más de 2, ¿no? Más de 3, ¿correcto? Pueden ser faltas no consecutivas. En el caso de las inasistencias o las faltas injustificadas, sí, pueden ser no consecutivas, sí. Pueden ser no consecutivas, correcto. Por ejemplo, dentro de 30 días calendario pueden ser 5 días no consecutivos. Si hay 5 días no consecutivos de faltas injustificadas, configura una falta grave por abandono. Y también dentro del periodo de 180 días, si son más de 15 días, más de 15 días no consecutivos de inasistencia injustificada, entonces también aplica la causal. Sí. Ahora vamos a ver el siguiente punto. En el caso de las trabajadoras embarazadas, las gestantes no podrán ser despedidas por su condición, ni por el nacimiento de sus hijos, ni por el periodo de lactancia. En caso se vulneren los derechos de alguna trabajadora, se puede presentar una denuncia ante SUNAFIL. Si la trabajadora es despedida como consecuencia de haber notificado a su empleador sobre el embarazo durante los 3 primeros meses de prueba, o en caso exista un periodo más prolongado, este despido es nulo y se podrá solicitar en la vía judicial la reposición en el cargo o la indemnización. Lo que les mencionaba al inicio de la clase. Hay que tener bastante en consideración este punto. En el caso de trabajadoras gestantes, no pueden ser despedidas en el periodo de prueba, porque va a ser un despido nulo y podría haber una denuncia, ¿no? Solicitando la reposición o la indemnización. Procedimientos de desvinculación. Tenemos aquí, tenemos incapacidad sobrevenida. El trabajador que obtiene una incapacidad permanente durante el desarrollo de la relación laboral. Alegar que el trabajador ya no puede cumplir con las funciones que desarrolla el puesto que ocupa. El empleador se encuentra obligado a efectuar ajustes razonables correspondientes según el puesto y la incapacidad adquirida. No efectuar ajustes razonables. En caso se acredite que resulte imposible efectuarlos, se deberá buscar una plaza vacante en la empresa para que el trabajador pueda ser reubicado en dicho puesto, ¿sí? El despido arbitrario. El despido solo podrá efectuarse ante la subsistencia del impedimento para prestar servicios una vez efectuados los ajustes razonables o ante la inexistencia de una plaza vacante en algún puesto que sea idóneo para el trabajador.
potencial reclamo de indemnización por daños y perjuicios. Si un trabajador, lamentablemente, durante su permanencia en la empresa, sufrió un accidente, ¿no?, que le produjo una incapacidad permanente, entonces la empresa tiene que hacer internamente todos los esfuerzos para adecuarse, ¿no?, a las nuevas formas de trabajo que debería tener el colaborador. Pero si resulta imposible efectuarlo, entonces se deberá buscar otro puesto, ¿no?, para que pueda ser reubicado. Vamos a leer el chat. Carmen, a ver, vamos a leer acá. Carla García nos dice, en el caso de suplencia por lactancia, pueden ser despedidas si se termina su periodo establecido de permiso de lactancia. No, a ver, en el caso de suplencia por lactancia, pueden ser despedidas si se termina su periodo establecido de permiso por lactancia. Si hay un permiso por lactancia, pues la colaboradora tiene que reincorporarse, ¿no?, cuando termine ese periodo. La empresa no puede despedirla. No puede despedirla durante el periodo de lactancia. Carmín Ramos dice lo siguiente: profesor, en el caso de las embarazadas, si tienen recién 3 meses trabajando en una empresa y sale embarazada, ¿no pueden ser despedidas? No, no pueden ser despedidas. No pueden ser despedidas. ¿Sí? La norma laboral protege pues a las gestantes, ¿sí?, ya que de alguna forma pues son personas que están vulnerables, ¿no? No solamente físicamente por los riesgos que contrae cada embarazo, ¿sí? Cada embarazo trae consigo un riesgo, ¿cierto? Pero también está la parte emocional. Es por eso que la norma laboral siempre trata de proteger, ¿no?, a las gestantes. Y es una medida favorable, ¿no?, que contribuye a lo que es la equidad, la justicia, ¿no?, dentro del campo laboral. ¿Sí? Se aplaude eso en la norma laboral que protege a las gestantes. Vamos a pasar a otro punto, otra diapositiva. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra el procedimiento legal de despido por falta grave. Tiene que haber una falta grave, ¿no?, establecida por la norma laboral. Luego se aplica un procedimiento de investigación. El área de recursos humanos tiene que investigar, ¿no?, reunir las pruebas suficientes, pruebas objetivas que se sustentan con documentos. Después de ello, debe hacer una imputación de falta grave. La imputación de falta grave, ¿no?, es como una carta de preaviso de despido. No es una carta de despido, sino preaviso. Es una carta donde la empresa le avisa al trabajador que se le está imputando una falta grave, ¿no?, por tales motivos. Y luego el trabajador va a tener 6 días para presentar su descargo. Después de ese plazo, recién se le aplica una carta de despido. Si el trabajador no quiere firmar la carta de despido, entonces tiene que proceder vía notarial a la dirección que ya sea consignado en el contrato de trabajo. Ahí tiene que remitir el documento y con eso ya se estaría configurando el debido proceso del despido. Después de haberse efectuado ya el debido proceso del despido, la empresa tiene 48 horas para poner a disposición del trabajador su liquidación de beneficios sociales, ¿sí? Por eso se sugiere que dentro de esa carta de despido, dentro de la carta de despido que la empresa dirige al trabajador, si es que lo hacen por vía notarial o si es que el trabajador lo firma, consigne ahí un párrafo, ¿no?, que indique que la empresa hará efectivo el pago dentro de las 48 horas, ¿no?, y que el trabajador se acerque a reclamarlo a la empresa. Eso manifiesta la voluntad de la empresa de que le comunica al trabajador que
dentro de las 48 horas se acerque a reclamar su pago de liquidación de beneficios, porque si no lo consigna lo deja al vacío, ¿no? Y luego el trabajador podría demandar o denunciar que no le han pagado sus beneficios dentro del plazo, ¿no? De repente no fue los 2 primeros días, ¿no? O nunca se aparece, pero ya de pronto lo hace con mala intención de luego ir a denunciar que no le han pagado los beneficios. Ya usted se protege que en la carta notarial le informó que la empresa ponía a su disposición su liquidación de beneficios sociales dentro de las 48 horas y que él se podía acercar a la empresa, ¿sí? Es importante esa parte también. ¿Alguna consulta, por favor, adicional antes de pasar a la siguiente presentación? A ver, vamos a lanzar una pregunta, a ver si han estado atentos o si es que se está entendiendo la información. ¿Qué hacer en un caso de falta grave? ¿Qué hacer en un caso de despido por falta grave? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el área de recursos humanos? A ver si lo van consignando en el chat, por favor. Imaginemos que el señor Juan Pérez ha cometido la falta grave de abandono en el trabajo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer recursos humanos? A ver, para que vayan participando. Eso va a ayudar a que esa información se quede grabada ahí en sus conceptos y lo puedan aplicar en sus empresas. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Si la empresa ha determinado que un trabajador ha cometido falta grave y lo quiere despedir, ¿qué se debe hacer? Enviar memo, dice Ivana Leiva, correcto. Notificarle, investigar, recabar pruebas, correcto. Esa carta de notificación recibe el nombre de carta notarial. Se le envía carta notarial a su domicilio y tiene 6 días para sustentar, correcto, ¿sí? Sin embargo, la empresa, cuando ya decide enviar una carta de preaviso es porque ya tiene todos los medios probatorios, ¿no? Y quiere cumplir con el debido proceso. Después de los 6 días, lo más probable es que ya se le envíe la carta de despido. ¿Qué pasa si el trabajador no quiere firmar? No quiere firmar los documentos. ¿Qué hay que hacer? Si no quiere firmar los documentos de cargo de despido. Carta notarial, correcto. Así es, carta notarial. Vamos a avanzar entonces, si ya está quedando claro el tema hasta aquí. En el procedimiento de despido por falta grave se pueden presentar algunos errores, ¿sí? Por ejemplo, no se logra imputar y acreditar la comisión de la falta. El empleador no cuenta con un protocolo a seguir en estos casos para poder iniciar una investigación formal y acreditar la comisión de la falta, ¿sí? Por eso es que cuando un trabajador está cometiendo faltas, siempre la empresa tiene que hacer sus amonestaciones, pues, ¿no? Los memorándum, cartas informativas, ¿sí? Entonces, tiene que haber todo un legajo, ¿no? Del trabajador que sustente la falta grave, pues, ¿no? Vamos a continuar. El procedimiento de investigación no es formalizado de manera adecuada, ¿sí? Recuerde usted que el procedimiento de investigación también constituye digamos, objetivamente, una prueba, un medio probatorio, ¿sí? Por ejemplo, se podría, en determinado caso, ¿no? Recoger evidencias, testimonios, ¿no? Adjuntar de pronto fotografías o correos no contestados, ¿sí? Los memorandos que se le enviaron, todos esos documentos hay que sumarlos al legajo del trabajador y tenerlos como evidencia. Un error es que el trabajador no reciba las comunicaciones del empleador, ¿no? Bueno, si no lo quiere recibir, ya saben ustedes que tienen que enviarlo notarialmente.
No se le permite al trabajador conocer los resultados obtenidos de la investigación y se vulnera su derecho de defensa. Los documentos deben estar a su disposición. Vulneración al principio de inmediatez, complejidad de la falta y organización empresarial. Hay trabajadores que a veces cambian de domicilio, pero no comunicaron a la empresa. Toda comunicación de domicilio tiene que ser comunicada por escrito. Si no comunicó cambio de domicilio y la notificación, ¿no? La va a hacer notarialmente, entonces, y de pronto el notificador llega al domicilio, pero le dicen que ahí no vive la persona, hay que dejarlo bajo puerta. Y la notaría dejará constancia que se dejó en esa dirección bajo puerta. ¿Sí? Esos son los posibles errores en el despido, en los despidos, ¿no? de las empresas. Sí, hay que tener bastante cuidado para evitar contingencias laborales. ¿Sí? Por ejemplo, voy a comentarles acerca de las causales de falta grave, ¿no? Para despido, ¿no? ¿Cuáles son esas causales que constituyen una falta grave, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, ¿no? Que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Lo que les mencionaba, el bajo rendimiento cuando el trabajador no está cumpliendo las tareas encargadas. Luego, la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador. Si un trabajador sustrajo o robó algún bien dentro de la empresa, es una falta grave, ¿sí? Es una falta grave causal de despido. El uso o la entrega a terceras personas de información reservada de la empresa también es una causal, una falta grave. La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas. Recuerden que en el tema de embriaguez o drogas, la empresa tiene que evidenciarlo y la única forma de evidenciarlo es con un análisis de sangre. Para eso la empresa tendrá que recurrir a la policía para que la policía haga el acompañamiento hacia el centro de salud y se haga un análisis de sangre, ¿no? Para determinar el grado de alcohol o si es que está bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, como drogas, por ejemplo, ¿sí? Actos de violencia, indisciplina, injuria también, ¿sí? Discusiones donde haya palabras fuera de tono, ¿no? De forma irrespetuosa, ¿sí? Faltamiento de palabra verbal, ¿no? Que se agravie a algún compañero. Daño intencional, por ejemplo, la infraestructura de las oficinas, ¿no? Y el abandono de trabajo por las faltas injustificadas. Sí, son algunas de las causales, ¿no? De falta grave, ¿correcto? Si tienen alguna consulta, por favor, pueden consignarlo en el chat. A ver, vamos a leer el chat. ¿Ok? Ya. Vamos a avanzar entonces. Estos son los puntos que tiene que considerar el área de recursos humanos para no caer en errores, ¿sí? Porque si cae en error, podría desencadenar un problema para la empresa. Y esto podría terminar en una denuncia, en una demanda del trabajador y podría pedir la reposición o la indemnización. Fórmulas de pago. Recuerda usted que la renuncia incentivada es cuando el empleador motiva al trabajador a que renuncie. Pueden ser distintas las causas, pueden ser varias causales, ¿no? De pronto ya la empresa no tiene medios económicos para cubrir un puesto, podría ser, ¿no? O de repente el trabajador tiene mal rendimiento, pero la empresa no tiene cómo demostrarlo. Entonces llegan a un acuerdo, ¿no? Y esto va muy relacionado con el mutuo disenso, ¿no? Que se da pues un incentivo como suma graciosa compensable y es grabado con el impuesto a la renta, ¿sí?
Luego tenemos el despido arbitrario, ¿sí? La ida genera un ahorro al empleador, ya que se encuentra inafecta al impuesto a la renta de quinta categoría. Equivale a una remuneración y media por cada año de servicio completo. Son máximo 12 remuneraciones y puede generar daños y perjuicios. En el caso de despido arbitrario, cuando un colaborador denuncia un despido arbitrario y pide indemnización, lo que corresponde que le indemnice la empresa es por cada año de servicio, ¿sí? Por cada año de servicio, una remuneración y media. Lo que ganaba en un mes, multiplicado por 1.5, una remuneración y media por cada año, ¿correcto? Con un máximo de 12 remuneraciones, ¿sí? Sin embargo, en todo despido arbitrario siempre los trabajadores demandan también el tema de daños y perjuicios, ¿no? Daños a la moral, por ejemplo, ¿no? Y alegan muchas veces que debido al despido arbitrario tuvieron daños emocionales, ¿no? Podría ser, por ejemplo, depresión, ¿no? Entonces, y también podrían alegar daños, perjuicios económicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que no han conseguido un trabajo, que no están percibiendo ingresos, ¿sí? Pero todo eso también el trabajador tiene que demostrarlo, ¿no? Si tiene un daño emocional, tendrá que demostrarlo con alguna pericia psicológica. Si es que tiene un daño económico, tendrá que demostrarlo de alguna forma, pues, ¿no? Y también, pues, se hará una revisión de que no esté en planilla en otra empresa, ¿correcto? Me ¿A qué copia. beneficios accedo si me cesan del trabajo o si decido renunciar? Una vez terminada la relación laboral, el trabajador registrado en planilla electrónica cuenta, cuando menos en un mes íntegro de servicios, tendrá derecho al pago de la liquidación de beneficios sociales a las 48 horas de producido el cese. Si cesó el día de hoy, 3 de octubre, la empresa tiene hasta el día 5 de octubre para cancelarle sus beneficios sociales, su liquidación de beneficios sociales. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un trabajador para recibir estos beneficios sociales? Lo vimos en la clase de beneficios sociales y lo vamos a refrescar el día de hoy aquí con esta diapositiva. Encontrarse registrado en la planilla electrónica. Al menos debe tener un mes de vínculo laboral. Para término de la legislación laboral, un mes son 30 días calendarios. Para el pago de gratificación trunca es necesario tener un mes calendario de labores, ¿sí? Cualquier causal de extinción de vínculo laboral, por ejemplo, renuncia, disenso mutuo, cese por periodo de prueba, despido, entre otros, es válido para tener el derecho a la liquidación de beneficios sociales, siempre que cumpla con la opción A, B y C. O sea, encontrarse en planilla, tener mínimo un mes de trabajo, ¿no? Y tener el tema del vínculo laboral, ¿sí? ¿Alguna consulta, por favor? Vamos a Me avanzar. copia. Profesor, Sí, adelante. a ver, si hablamos de despido arbitrario, podemos Sí. hablar de renuncia arbitraria. La denuncia arbitraria. Ya, Le la planteo el denuncia, caso. Willy. Sí, sí. Te refieres a una renuncia indebida de un trabajador, ¿no? Es correcto. Ya, para el tema de renuncias, la norma laboral indica que el trabajador tiene que cumplir también con un debido proceso de renuncia. Y el debido proceso indica que los trabajadores tienen que renunciar con 30 días de anticipación. Y si no lo hace con 30 días de anticipación, tiene que remitir a su empleador un documento donde solicita que se le exonere el plazo de los 30 días y queda a criterio del empleador darle esa exoneración, de decirle, ok, te puedes ir antes de los 30 días, ¿no? Pero si el empleador no le da esa exoneración, el trabajador estaría obligado a continuar trabajando. Sin embargo, si el trabajador decide retirarse, irse por su cuenta, no le importó si es que la empresa lo exoneró o no,
y se fue de la empresa, dejó de ir, la empresa podría, como le dije anteriormente, podría denunciarlo por daño, ¿no? Si es que de pronto ese puesto era importante y le generó daños económicos a la empresa debido a que en ese momento la empresa no tenía el reemplazo. ¿Sí? Y la empresa lo que va a hacer en ese momento es iniciar un proceso por abandono de trabajo, despido, ¿no? Le va a remitir su carta de preaviso, ¿no? Y luego su carta de despido por abandono de trabajo. Sí, eso va a pasar, señor Willy. En este caso también hay un debido procedimiento para las renuncias. ¿Sí? Lo más recomendable es que si tiene alguna urgencia por renunciar, entonces debe conversar, debe dialogar con su empleador, explicarle los motivos. Porque si lo hace de forma indebida, va a quedar en los registros de planilla. Y cuando vaya a trabajar a otra organización, esas referencias van a estar ahí. Inclusive en su hoja de liquidación va a decir despido. Llegue a un acuerdo y la mejor forma de solucionarlo es la comunicación. ¿Sí? Siempre sea respetuoso también de la norma como un trabajador. Porque empresa por donde usted pasa, siempre va a dejar huella, buena o mala, pero deja, ¿no? Y siempre de eso se va a enterar la siguiente empresa. También hay que cuidar su marca personal como trabajador. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una consulta. No me quedó claro esto del despido por tardanzas. Un ejemplo, yo tengo, por ejemplo, vendedores que no consecutivamente vienen tarde y les da igual que les ¿Ya? descuenten, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaría este caso si usted me dice que las tardanzas serían reiteradas, ¿no? Ya, las tardanzas son reiterativas, o sea, a veces la norma laboral no especifica bien y muchas veces tiene ambigüedad. Por ejemplo, en el caso de las faltas injustificadas sí es clara, ¿correcto? Sí es clara, pero en el caso de las tardanzas digamos, tiene sus vacíos, ¿no? Porque habla de forma reiterativa. Y se podría interpretar que forma reiterativa ya constituyen dos tardanzas, ¿no? Una y dos ya es reiterativo, ¿no? O tres. Y lo otro es que también hay un tiempo de tolerancia, ¿sí? El empleador tiene que evidenciar, ¿no? Que le dio el tiempo de tolerancia, el medio probatorio de que tiene la asistencia firmada fuera del horario, si es electrónico, ¿no? Y enviar sus memorándum, pues, ¿no? Y hacerlo de forma razonable, ¿no? Creo que si tiene 4 tardanzas, ¿sí? Se podría tomar como referencia de pronto el tema de las inasistencias, ¿no? Si tiene ya 4 tardanzas, ¿no? Consecutivas, aplicarle, pues, ¿no? El procedimiento. Si no son consecutivas, si es que estaría llegando igual, pues, a unas, imaginemos, 5 en el mes, ¿no? Sí, yo le sugiero tomar como referencia el tiempo de las inasistencias, ¿no? Porque no, ahí tiene ambigüedad la norma, porque menciona solamente que sea de forma reiterativa, ¿sí? Inclusive hay casos, ¿no? De casación del tema de las tardanzas, ¿correcto? Sí, profe, pero Es muy... en el caso mío puntualmente, como le decía, son vendedores que ¿Ya? tienen un sueldo alto y a pesar de eso, esas tardanzas, que son de media hora, una hora, en el mes serán pues 10 tardanzas, ¿no? Y a pesar que se les cuenta, ellos siguen llegando tarde, ¿no? A pesar también que se le da su memorándum y todo ese tema, pero igual, siguen llegando tarde, ¿no? Entonces yo ¿Y tomaría su el ejemplo, contrato es indeterminado? no, 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 Su contrato es... algunos tienen contrato indeterminado, la mayoría no tiene. Ya. Mi sugerencia en este caso, David, es que para aquellos que tienen contrato a plazo determinado, evalúes concluir el vínculo, pues.
Ya, Ya, es mejor que cómo concluyas el vínculo, es mejor cómo que lo concluyas el desvinculo? vínculo con, sí, a Sí, ver, yo le decía los que, que, a sí, ver, dígame, David, te profesor, escucho, dígame. dale. No, no, te escucho, dale, para que Sí, termines tu yo idea le y te sigo decía, explicando. sobre esas tardanzas, ¿cómo los desvinculo? Es decir, yo ya tengo, por ejemplo, en sus marcaciones que las tardanzas reflejadas, entonces, yo simplemente ya tengo también los memorándum redactados y firmados por ellos, ¿no? De las tardanzas. Entonces, simplemente, ¿qué hago yo? ¿Cómo los desvinculo? ¿Les mando una carta notarial, un preaviso? ¿Cómo haría? Ya, en el caso de los que, a ver, lo que va a pasar es lo siguiente, Bre. En la mayoría de casos donde hay un despido por tardanza, siempre hay una demanda de por medio, ya, porque la norma también es un poco ambigua. Entonces, en el caso de los trabajadores que tienen un contrato por meses y que tienen un contrato determinado a plazo fijo, te sugiero que al finalizar ese contrato ya lo desvincules, ¿sí? En el caso de los trabajadores los que tienen contrato indeterminado, ¿cuántas tardanzas tienen, por ejemplo? En un periodo de un mes, más o menos. Entre 6 a 8. Entre 6 a 8 en un mes. ¿Y son continuas? No, no continuas. A la semana serán 2 veces o 3 veces a la semana. Ya. Entonces, sí les has hecho llegar memorandos y esto, lo han firmado. Sí, lo han firmado de una forma muy gentil, por decirlo así, ¿no? Así, lo firmaron y ahí quedó, ¿no? Ya. Mira, la norma laboral indica que tiene que ser reiterada, ¿ya? O sea, tus trabajadores, como vemos, configuran ese requisito. Es reiterada, sí, porque es más de una vez, ¿cierto? O sea, la norma no te indica así como en las faltas injustificadas una cantidad, no te indica números, pero sí te dice que sea reiterado. O sea, el término reiterado es más de una vez, ¿no? Aquel que hace, digamos, que es impuntual un día y al siguiente día fue impuntual, y ya es reiterativo, ¿no? ¿Correcto? Ya, tienen las inasistencias, que es la impuntualidad, ¿es reiterada? Sí, se configura ese requisito, ¿cierto? Esta impuntualidad, Freddy o David, ¿ha sido acusada por el empleador con un memorando? Sí, ¿cierto? ¿Correcto? Ya los has amonestado por escrito y has hecho todo. Entonces, ya se puede hacer un procedimiento de despido, David. Ok, Sí, y la falta grave es la falta grave es la impuntualidad reiterada. O sea, ya puede. Si hay más de ¿cuántos memorandos tiene más o menos? Tres, cuatro, ¿no? sí, tienen, como le dije, entre 6 a 8. Ya, pues con ese número ya se puede. Con ese número de 6 a 8, o sea, un juez laboral podría tener dudas con dos tardanzas, ¿no? Tres tardanzas, pero ya 6 a 8 ya, pues, aplícales la norma laboral, ¿no? Aplícales el procedimiento, ¿sí? Pero Profesor, ojo, ten en cuenta lo siguiente, revisa en tu reglamento interno de trabajo cuánto es el tiempo de tolerancia a la hora de ingreso que están dando, ¿sí? Y si es que ellos llegan después de esa tolerancia, hay tardanza. Y si ya tienes 8 memorandos, 6 memorandos, ya es reiterativo, ya puedes aplicar ese procedimiento, David. profesor, dos cositas. Por lo que le entendí, a las personas que tienen contratos determinados, por modalidad determinada, se le podría desvincular, y como causal de esa desvinculación le diría que es una impuntualidad reiterada. ¿Está bien eso? O, o sea, los que tienen un contrato por meses, que es un Sí. contrato determinado, ¿ya? A ellos simplemente cuando termina su contrato ya no les renuevas. No hay necesidad que les estés diciendo la causa, nada.
ya no le renuevas simplemente. Pero No, aquellos que sí tienen un contrato indefinido, que ya están de forma permanente en la empresa, ujú, a ellos sí les tendrías que aplicar el procedimiento de despido, ya. ¿sí? El procedimiento de Eso, despido digamos, las tardanzas reiteradas, ¿no? ya, Y en el cuando caso hagas de ese procedimiento, David, cuando hagas ese procedimiento de despido por tardanzas, ¿cuál va a ser tu sustento? La norma laboral, ¿ya? La norma laboral que indica que las tardanzas de forma reiterada constituyen una falta grave, pero también tienes que ir a tu reglamento interno de trabajo, debidamente firmado por el trabajador, que lo pusiste en conocimiento sobre cuál era su horario de trabajo, si es que no está en su contrato de trabajo, y también cuál era el tiempo de tolerancia para poder ingresar al centro de labores, y las asistencias que ha firmado donde está fuera de horario, y las amonestaciones, ¿no? Con todos esos medios tienes ya para sustentar la falta grave. genial, genial, profe. Y en este caso, cuando vamos a despedir por estas personas que tienen contrato indeterminado, simplemente les explico la norma laboral y les explico también que estas tardanzas reiterativas es considerado falta grave, solamente en el caso de ellos, ¿no? Pero cuando son contratos determinados, esos que tienen por meses, yo no le diría, si usted me dice que no le diga nada, en la final, ¿qué le diría? O sea, bueno, no te vamos a renovar No, yo contrato te sugiero que en tu empresa, ¿por cuántos meses firman contrato? 6 meses. Ya. Trata de evitar contingencias laborales, ¿ya? Porque el tema igual, aun cuando tú tengas la razón, tú tienes todos los medios probatorios, pero si va a estar por 6 meses, igual evita mejor el problema laboral. Espérate hasta los 6 meses y ya no le renuevas. Ya no le digas por qué no le renuevas. El empleador no está obligado a decir las causas por las que no renueva. Simplemente no se le renueva. Aplique el procedimiento con los que tienen contrato indefinido, ¿sí? Porque ahí sí va a valer la pena que apliques el procedimiento. Por último, Porque cuando, si es que te inician un proceso laboral, aun cuando tú tengas la razón como empresa, de todas maneras vas a incurrir en gasto de abogado, diligencias y todo, ¿no? claro, Entonces hay que reducir los gastos. Los que son con contrato determinado, los desvinculas cuando termine su vínculo. Los que son un contrato indefinido, sí les aplicas el despido. justamente, profesor, como para culminar con el tema de los contratos indeterminados, es decir, yo le aplico todo lo que dice la norma, ¿correcto? Pero en Sí. este caso les tendría que dar una carta de preaviso de despido, porque yo los tengo trabajando a mi lado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer Solo a los esa que son desvinculación? Solo aplica el procedimiento de la carta de preaviso, ¿no? De la carta de despido de los que tienen contrato indefinido. A Ok, los otros que no tienen contrato indefinido, solo espérate hasta que terminen y listo, ya no le claro, renuevas, para que no entres en costos por procesos, ¿sí? Porque no ok, falta alguien que te demande, de esos que tienen contrato por meses nomás. Y igual la empresa comprendido. pierde tiempo, pierde dinero. Ok. Profesor, ¿A qué y beneficios accedo? Sí, a ver, David. sí, yo le Dale, decía que David. cuando a estos trabajadores yo lo tengo, por ejemplo, a mi lado, trabajando en el mismo piso, eh, que son indeterminados, ya tienen un contrato indefinido. Y yo les quiero ¿Ya? desvincular por tardanzas reiterativas. Le decía, si yo aplico el mismo ejemplo, ¿no? Los llamo, les entrego una carta de preaviso, de despido, por este Correcto. motivo, y es igual, o sea, y espero que ellos me respondan o luego de la carta Sí, le tiene envío que una carta esperar notarial. todo el procedimiento. Espere todo el procedimiento, ¿sí? Tiene que enviarle la carta notarial, espera su respuesta y luego ya recién procede, ¿sí? Es el La carta, debido proceso, espera los 6 días. Ese procedimiento de que le envías la carta de preaviso, luego espera 6 días de respuesta, aplica para todos los despidos que tengan una causal, ¿sí? Una causal, por despido por falta grave, ¿no? ¿Sí? Tienes que aplicarle también. profesor, pero a pesar que el trabajador esté todavía laborando con nosotros, le envío esta carta a su domicilio, le entrego personalmente ahí en la oficina. No, si no así esté elaborando, tú le informas, ¿no? Si es que no te lo quiere firmar en tu trabajo, ya se lo mandas a su casa, ¿sí? Y aún cuando esté Perfecto. elaborando, porque puede estar laborando y está dentro del procedimiento de despido.
Y ya pasando los 6 días, le envías ya la carta de preaviso y le anuncias cuál va a ser su último día de trabajo. Su último día de trabajo es el día de hoy a la recepción de la presente carta, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, perfecto. Profesor, gracias, Ya. muchas gracias. Ok, David. A ver, vamos terminando. ¿A qué beneficios accedo si me cesan del trabajo o si decido renunciar? Ya saben, van a acceder a la liquidación de beneficios sociales. La empresa tiene 48 horas para poder abonarle, para poder pagarle, ¿no? ¿Qué documento le tienen que entregar? Su hoja de liquidación de beneficios sociales. También tienen que entregarle una carta de liberación de CTS y también un certificado de trabajo, ¿sí? ¿A qué beneficios accedo si me cesan del trabajo, si decido renunciar, ¿no? ¿Qué pasa con la liquidación si me despiden del trabajo? La liquidación de beneficios debe ser pagada, no importa el motivo del cese. ¿Qué pasa si la empresa no cumple con el pago íntegro oportuno? Debe usted denunciar a la SUNAFIL. Recuerde que los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Ideas para manejar una desvinculación laboral de una manera profesional y respetuosa, ¿sí? Preparar el encuentro y conocer a la persona a desvincular, conocer su trayectoria, cuánto tiempo lleva en la organización, si tiene alguna enfermedad crítica que cubre con el seguro médico, entre otros detalles importantes, con el fin de saber cómo gestionar sus relaciones y emociones y analizar cómo la organización puede ayudarlos, ¿sí? Hay que conocer no solamente el contexto, sino también quién es el trabajador, ¿sí? Porque estamos tratando con personas, con seres humanos, ¿sí? Y los seres humanos estamos hechos de emociones. Entonces, manejar un despido, un proceso de desvinculación es algo que se debe manejar con mucha prudencia, ¿sí? Se debe capacitar a los líderes de la organización en la realización de una comunicación respetuosa. Poner fin al vínculo laboral de un colaborador es una de las tareas más difíciles de gestionar en la vida profesional y requiere de una preparación. Nunca es el momento apropiado para comunicar esta noticia, por lo que significa para un trabajador quedarse sin empleo. Por ello, debe realizarse de forma muy cuidadosa. Se debe revisar, ¿no?, a detalle el programa de liquidación, ¿sí? O también los programas de recolocamiento, ¿no?, de personal. Entonces, ¿qué hacer, ¿no?, para renunciar efectivamente? La renuncia, recuerda usted que es un acto unilateral. El preaviso de renuncia sí es un derecho previsto a favor del empleador, por lo que la empresa podría negarse a liberar al trabajador de su obligación de permanecer en el empleo 30 días calendario tras la comunicación de su decisión. La sugerencia es que el trabajador inicie una negociación a efecto de reducir el plazo de su permanencia para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes. Si el trabajador tiene problemas para acordar con su empleador una fecha para el término de su contrato, está en su derecho de dejar de asistir al trabajo y activar la figura de abandono de trabajo, la cual es causal de despido. Lo que se aprendió el día de hoy, ¿sí? Estas preguntas quedan para la reflexión, para que después de la clase lo reflexionen con toda la información que se ha recibido el día de hoy, ¿correcto? Vamos a las conclusiones para no pasarnos el tiempo que nos da la institución. La extinción del contrato se entiende como la finalización definitiva de la relación entre el trabajador y empleador. En caso de renuncia, el trabajador debe dar aviso por escrito, 30 días de anticipación, recuerde. Si no lo avisa con 30 días de anticipación, emita un documento, remita un documento al empleador solicitando la exoneración de ese plazo, ¿sí? Todo despido tiene que ser con una causa justa, dentro de lo que dice la norma laboral, ¿sí? Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar, el trabajador tiene derecho a una indemnización. ¿Cuánto es la indemnización? Una remuneración y media, ¿sí? Una remuneración y media hasta un máximo de 12 meses, ¿correcto? Entonces, hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy. Si queda alguna consulta, a ver, vamos a leer súper rápido.
A ver, dice, ¿a qué procedimiento se refiere que se debe aplicar? Bueno, el debido proceso del despido, ¿no? Los que tienen contrato CAS, si renuncia, ¿hasta cuánto tiempo tienen que pagar al trabajador? El contrato CAS es un contrato, recuerde usted, civil, no es un contrato laboral, ¿sí? Tardanza se refiere a días consecutivos o acumulativos en el mes. En el caso de las tardanzas, la norma laboral indica que tiene que ser reiterativa, ¿sí? Tardanzas, o sea, no te dice un número exacto, solo te deja el término reiterativos, pero si son 4, 5, 6 u 8, como en el caso de David, califica, pues, ¿no? Porque ya es reiterativo, es más de una vez. Se le envía carta notarial a su domicilio y tiene 6 días para sustentar, correcto, así es. Correcto, así es, más una consulta más. Acá dice, pero vacaciones truncas también, se tiene que pagar vacaciones truncas, ¿sí? Correcto. Hemos llegado a la parte final de la clase. Gracias a todos por participar el día de hoy. Recuerda usted que si queda alguna consulta pendiente aquí, puede hacerla en la siguiente clase. Muchas gracias a todos. Le doy pase a la señorita coordinadora del curso.